Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en cualquier lugar a donde podemos estar llegando. Hoy empezamos con un programa que tiene una importancia capital en el desarrollo de la sociedad de México. Hemos estado viendo noticias de que Jalisco y el país tiene unos altos índices de obesidad, por lo que hoy tenemos aquí con nosotros en una grata invitación que le hicimos a la licenciada en nutrición Ireri Álvarez. ¿Qué tal, Ireri? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, doctor. Muchas gracias por invitarme. A ver, yo quisiera empezar la plática sabiendo qué quiere decir Ireri, porque es un nombre bonito, muy cantado, pero no sé lo que quiere decir. Sí, ciertamente, sí, es muy cantado. Es un nombre que, bueno, no es muy común, no es muy escuchado, menos en esta zona de Jalisco. Es de origen de Tarasco. Sé que fue nombre de una princesa tarasca y significa río. Pues muy bonito. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Colombia, mando un saludo a todos mis amigos colombianos, cuando yo hablaba de los nombres mexicanos siempre causaban un poquito de hilaridad. Y ahora sí digo que si tiene algo que ver con la Sararacua, en el nombre de Ireri. Sí. Pero a ver, vamos a tomar un poquito ya de entrar en el tema y cuéntanos un poquito de cómo han sido tus antecedentes para llegar a ser lo que eres ahora, una licenciada en nutrición. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué trabajo has tenido para que esto pueda llegar a los demás? Claro que sí, doctor. Bueno, yo soy egresada de la Universidad del Valle de Atemajac. Sí. Tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en el Centro Médico de Occidente, colaborando con la doctora Carmen Ramos, que en ese entonces era la directora del Departamento de Endocrinología. Bueno, durante mi servicio social tuve muy buenas experiencias porque me tocó participar de muy poca manera, pues, pero sí participé dentro del protocolo de cuando se inició la insulina inhalada, Exubera. Sí. Entonces estuve trabajando, pero obviamente de la parte nutricional. También colaboré en un grupo así le llamamos, grupo de obesos. Estuvimos también participando en otro grupo que es con personas diabéticas con tipo 2, diabetes tipo 2. Y colaboramos también en el proyecto de un manual de obesidad. Entonces, bueno… Para combatir la obesidad. Para combatir la obesidad. Sí, Bueno, y también para el tratado, porque ya las personas que padecen obesidad, pues obviamente, claro que pueden hacer mucho por su salud y aun cuando todavía no hay complicaciones, pues prevenirlas. Sí. Pero prácticamente sí, más enfocado en la prevención. Yo me estoy dando cuenta ahora con estos poquitos comentarios, sí, que hay definitivamente una relación muy directa entre obesidad, diabetes, mala alimentación, falta de ejercicio. Obviamente son factores desencadenantes y de muchos factores de riesgo para llegar a tener una mala calidad de vida con todo eso. Efectivamente. En el proceso del trabajo que se hizo con los diabéticos, ¿también el factor de obesidad era constante? Sí, sí lo era. Y fue un trabajo muy difícil porque, bueno, en el paciente que ya presenta pues diabetes, hay un factor, digamos, que puede influir mucho en su tratamiento, que es la depresión. Se presenta la depresión y eso también, vamos a decir que es una barrera, un poco una barrera para nosotros en el tratamiento nutricional, en el cual la persona no se estimula, pues sí, no está estimulada para llevar a cabo su plan de alimentación, seguirlo, ser constante, sobre todo eso, la constancia. Y también desafortunadamente en el tratamiento que ya es alopático, en el de la atención pues para la diabetes, tampoco son constantes. Entonces sí tenemos ahí una problemática, pero siempre tenemos también apoyo de los psicólogos que tienen que estar también al pendiente y trabajando en conjunto con nosotros. Sí, pues es un trabajo multiprofesional, por llamarlo de alguna forma. Así es.
pero también es el trabajo que tiene que hacer uno con el entorno familiar. El entorno familiar también tiene mucho impacto en relación a lo que puede ser del resultado del tratamiento que pueda tener una persona en esas condiciones. Claro. Porque si es una persona, tal como estás comentando, si nos ubicamos en una persona con cuadro depresivo, pero además en la familia, por más que le digan los psicólogos, si en su entorno no logran tener un buen manejo de la dieta, del ejercicio, de la capacidad de establecer un manejo de una mejora en el ego, todo ese tipo de cosas, pues la problemática pues es mucho mayor. Pero en este caso yo te voy a preguntar ¿qué es la obesidad desde el punto de vista nutricional? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que sí tendríamos que iniciar para pues tener más claro, ¿no?, lo que es este problema. La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, ¿sí?, que se caracteriza por el acúmulo excesivo de grasa en nuestro cuerpo. Obviamente, pues nos trae, como ya habíamos comentado, pues varias complicaciones. Pero también me gustaría comentar qué es el sobrepeso, porque muchas personas a lo mejor no tenemos claro lo que es la obesidad, es el sobrepeso y confundimos, ¿no? Podemos tener obesidad o bien a lo mejor es sobrepeso o viceversa, ¿no? El sobrepeso es prácticamente un paso hacia la obesidad, ¿sí?, en el que también hay un acúmulo de grasa, pero no es excesivo, pero sí estamos rebasando los límites que se recomiendan para estar saludable. ¿Cómo es la medición de ese tema? Porque es muy común que la gente diga, bueno, pues yo me siento obeso, pero no estoy en sobrepeso. ¿Cuáles serían los indicadores que nos ayudan a determinar el paso de uno y el paso del otro? Sí, bueno, el más completo y el que yo pudiera recomendar es el visitar a un especialista de la salud, en este caso un nutriólogo, para que haga un diagnóstico y una valoración completa, ¿sí?, para determinar si tenemos sobrepeso o obesidad. Pero también lo podemos hacer cada uno en casa. Existe una fórmula muy sencilla que tal vez la mayoría de las personas han oído hablar de esta fórmula, que se llama IMC, índice de masa corporal. Es muy sencilla, solamente necesitamos dos datos, que es nuestro peso en kilos y nuestra estatura en metros. Vamos a decir, si pesamos 68 kilos y nuestra estatura es de 1,60 m, vamos a hacer un 1.60, pero al cuadrado. Entonces vamos a dividir esos 68 kilos entre 1.60 al cuadrado. Esto nos va a dar nuestro índice de masa corporal. En ese caso vamos a sacar el ejemplo. ¿Cuánto es? En este caso serían 26 aproximadamente el índice de masa corporal. Estamos hablando de sobrepeso. ¿El qué porcentaje empieza a ser sobrepeso? Exactamente. Cuando es mayor a 25 es sobrepeso. Cuando es mayor a 30 ya estamos hablando de obesidad. Sí, en pediatría sí. Hay unas ciertas fórmulas que le ayudan a uno para ir determinando lo normal, o sea, para que esté dentro de lo normal. Es un más menos, pero hay una fórmula muy sencilla. Por ejemplo, si a los 2 años un niño, ¿cuánto debe de pesar un niño a los 2 años? Es 2, que es la edad, más otro número igual, serían otros 2, más una constante de 8, entonces estamos hablando de 12 kilos. Entonces al año se duplica el peso del nacimiento, normalmente se triplica, perdón, y a los 4 años se dobla el peso del nacimiento. Entonces al año si nació pesando 3 kilos, al año son 9 y a los 4 años son 18, 16, 18, 4, 8 y 8, 16, más o menos. Entonces vamos a repetir esa fórmula porque me parece que va a ser muy importante. Sí, claro que sí. La fórmula es el peso en kilogramos dividido entre la estatura al cuadrado. Sí, ok, sí, perfecto. Y vuelvo, quisiera repetir, perdón, doctor, nuevamente, si tenemos mayor a 25 es nuestro resultado, tenemos sobrepeso, y si es mayor a 30 tenemos obesidad. O sea, quiere decir que ese límite, ese rango de 25 a los 30,
ya nos tiene que preocupar, nos tiene que poner a pensar. Claro. Y en número de porcentaje de peso mayor, ¿a cuánto estaríamos hablando? ¿De qué número de peso estaríamos hablando? Porque si una persona debe de pesar, digamos, 60 kilos, ¿el número de kilos no importa para estos datos o simplemente es el punto? Bueno, el índice de masa corporal yo lo recomendaría únicamente para tener una noción de en qué… Una referencia, sí, pero como le comento, la valoración nutricional es más completa porque ahí manejamos la antropometría, donde ya utilizamos el plicómetro, donde podemos determinar el porcentaje de grasa, de masa muscular, la complexión de la persona, que también tiene que ver mucho. Entonces ya se hace toda una valoración y podemos dar un diagnóstico más preciso. Y curiosamente, la gente que tiene ya más edad, adulto mayor, sí, a partir de los 60 años, como está considerado en las edades que marca en el país, empieza a generarse un poquito de más pendiente por la salud. Así creo que es lo que ha sucedido, aunque hay mucha gente también que se deja más, porque también pasa eso. Claro. Pero frente a ese tipo de cosas, digamos, si yo tengo el 26 o el 27% del índice de masa corporal, claro, ¿qué se debe de hacer ahí? Bueno, primeramente tenemos que ver otros factores, ¿sí? Por ejemplo, hacer un recuento de 24 horas, ver cómo es la alimentación del paciente, ¿sí? Hacer algunas modificaciones, también ver la edad para ver en dónde lo mantenemos. Ciertamente cuando la persona ya es mayor, pues pierde masa muscular, entonces también obviamente está más vulnerable la persona a adquirir enfermedades, entonces tenemos que hacer una valoración completa hasta, bueno, también checar ciertos estudios clínicos para ver en qué condiciones está el paciente. Entonces, sí, si vamos a decir, si está en 26, a lo mejor no es tan grave, sí, y vamos a ver cómo es su alimentación, como le digo, todos esos otros factores, ¿no? Pero sí, si está influyendo, sí, realmente en algún punto, y vamos a decir si es el sobrepeso, la persona tiene ya problemas de osteoartritis con rodillas, entonces pues tenemos que manejar también su peso para considerar otras complicaciones que ya el paciente esté presentando. No, definitivamente. Yo en este momento se me ocurre hacerte una pregunta, porque a mí la comida mexicana me gusta mucho. Sí. Y recuerdo que en la infancia, cuando éramos pequeños, mi papá, en paz descanse, nos llevaban a cenar, porque siempre había muchas cenadurías en la calle, y sigue habiendo todavía en los barrios, sigue habiendo todavía muchas cenadurías, y había que las tostadas y que las tortas, sí, y que todo ese tipo de cosas con infinidad de grasa y todas esas cosas, pero con una riqueza para el olor y para el apetito muy, muy así. Sin embargo, tanta información extranjera nos ha llenado de alimentos que no son lo que normalmente comíamos antes. Uh-huh. Yo pongo siempre como referencia a mi papá, que en paz descanse, lo vuelvo a repetir, que le gustaba comer mucho, pero él nunca fue gordo, él hizo de ejercicio y él era de hueso pesado, pero en la época que él era pequeño, pues se comía con manteca que vendían en papel estraza, en manteca de cerdo que compraba la gente en las tiendas. Sí, así que cocinaba. Y era como muchas cosas muy naturales, y él nunca tuvo un problema de dislipoproteinemia, de hipercolesterolemias o colesteroles altos o triglicéridos, curiosamente. Pero entonces, si hace uno una referencia de la gente que vivió en aquellos años, sí, es más complicado, es más difícil encontrar ese tipo de problemas que ahora lo vemos con los jóvenes. Sí, ciertamente, pero usted comentó algo muy importante, su papá hacía ejercicio.
Sí caminaba, le gustaba hacer ejercicio, sí. Sí, ahora si lo vemos así, realmente la inactividad física va en aumento. Pero estamos hablando que ya no caminamos, vamos a un centro comercial o bueno, a cualquier lugar y siempre estamos peleando el lugar más cercano a la entrada, evitamos las escaleras, preferimos el elevador, escaleras eléctricas, siempre la comodidad. Sí. Y eso pues cada vez se va arraigando más y pues estos son los resultados que tenemos. De hecho, le quería comentar, en el 2012 en la encuesta nacional de salud y nutrición, reportaron una prevalencia, es una prevalencia combinada en sobrepeso y obesidad, pues muy alarmante, ¿no? El resultado fue de 71 punto y algo por ciento. Es altísimo. Altísimo. Eso es altísimo. Sí. Eso es un número que si uno supone que de 100, 70 y tantos están en esas condiciones, es un número desastroso, sí. Terrible. Si lo vemos en números más pequeños, de 10 personas, 7. No, pues eso es horrible, independientemente de la edad. Así es. No, pues no. En adultos. Esto es adultos, ambos géneros, mujeres y hombres. En niños, pues también es alarmante. Los resultados de niños fueron aproximadamente 5 millones y algo de niños que presentan sobrepeso y obesidad entre los 5 y 11 años, que es como el 34.4%, algo así, en la misma encuesta. Entonces, también es muy alarmante, estamos hablando del 2012, vamos a ver qué resultados tenemos próximamente, y ha ido en aumento. Entonces, digo, bueno, vamos a llegar de que de 10 personas, 10 tenemos obesidad y sobrepeso, pues esperaría que no. Y ahora que tocaste este tema tan dramático, porque es dramático, sí. Ya que estamos hablando de todo esto así, ¿cuáles serán las causas y los factores de riesgo para este dramático resultado? Para este problema, pues mire, doctor, creo que ya hemos comentado aquí un poquito, pero lo que usted decía, el tipo de alimentación, existe todavía esa comida mexicana del uso de la manteca. Ahora pues a lo mejor es aceite, ya ni manteca, pero reusado no sé cuántas veces, que se convierte hasta en tóxico de alguna forma, saturado, y todo eso nos va afectando. La cantidad, ¿sí? Bueno, eso estamos hablando de la calidad. Otra... A ver, pero yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Sí. En la comida mexicana, en la comida tradicional, pues sí se utiliza la grasa, se utiliza todo ese tipo de cosas, pero es muy variada con muchas cosas. Se utiliza mucha verdura también. La gente no sabe comer verdura. Exacto. Eso también, o sea, no tenemos esa orientación, y la dinámica de una vida muy apresurada nos lleva también a comer alimentos que tienen muchos adyuvantes, que seguramente todo eso también esté generando problemas de ese tipo. Claro. Más que la comida preparada directamente en el caso, ahí sí. en una cazuela, una cosa así. No, efectivamente, digo, para allá iba, me refería yo, por ejemplo, a todos esos lugares donde no tienen esos cuidados. A lo mejor si preparamos la comida mexicana, porque no estamos en contra de ella, en casa, bien preparada, no habría ningún problema. Pero vamos a hablar de un poquito de lo que es la calidad, ese tipo de alimentos que adquirimos en la calle donde no hay cuidados, donde no hay ese tipo de conciencia, ¿sí? Y aparte vamos a hablar también de la cantidad, lo que consumimos, ¿verdad? Que muchas veces pues no son las porciones requeridas para nuestro organismo, nos sobrepasamos y nos quedó un huequito, entonces tantito más de esto. Por otro lado, los alimentos con alto contenido de azúcares. Elegimos, en vez de un agua fresca donde podemos controlar el consumo del azúcar, vaya, si nosotros la preparamos, elegimos un refresco o elegimos otra bebida azucarada pues sí, o sea, de tienda, no hecho en casa, y también abusamos de esas bebidas. Sí, yo veo que todo esto ha sido manejado a través de la mercadotecnia también de las cosas, porque hay mucha gente que prefiere un refresco a un vaso de leche. Y el vaso de leche pues tiene proteínas y tiene todas las cosas que son tan necesarias.
yo recuerdo que cuando yo me dedicaba a la pediatría, hace ya pues algunos años, nosotros utilizábamos la lactación. La lactación es agregarle algo aparte de la leche, desde muy temprana edad, a base de frutas y generalmente cosas naturales. Sí. Entonces nunca hubo ningún problema de eso. Ahora, la situación ha variado, ahora la lactancia materna es prometedor el hecho de que se dé hasta los 6 meses de edad y posteriormente se empiece con la lactación en una forma más así. Sin embargo, si la madre no tiene una buena nutrición, también el problema es complicado. Así es. Yo recuerdo entre los tiempos que fui pediatra, fui porque me dedicaba pues en esa forma. En más de alguna ocasión alguna mamá me llamaba, oiga doctor, mi niño está llorando mucho. Entonces no le preguntaba qué comía el niño, sino qué comía usted, porque si le daba, si era la alimentación a seno materno. Y me acuerdo en más ocasiones que alguna mamá había comido chocolates o había comido quesos fuertes, y eso le había pasado con trastornos digestivos a los niños. A los niños, sí. Claro. Entonces todo es como un contexto de educación también, empezando por ahí. Entonces no es ni tanto de las mantecas ni todo ese tipo de cosas, es el proceso de la dinámica del tiempo que también nos está llevando muchas veces a no tener aquellos momentos agradables de la comida con la familia. Ya no hay tiempo de eso. Pero quien lo hace está disfrutando de momentos que todo el mundo quisiéramos hacer. Así es, doctor. Y pues bueno, también que hemos tenido mucho la influencia de la alimentación de fast food, comida rápida, barata, que no nos aporta ningún valor nutricional, y eso es lo que estamos eligiendo, ¿no? Entonces también ese es un problema muy fuerte. Tal vez por el tipo de vida que llevamos, todos muy acarreados, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para otro, y elegimos ese tipo de alimentación. A ver. Pero, perdón. No, es que me parece que aquí el punto es que nos hables un poquito sobre lo que es una alimentación sana. Sí, claro. Bueno, una alimentación sana, vamos a decir saludable, es aquella. Mira, en nutrición se manejan leyes de la alimentación y yo creo que aquí nos podemos dar una idea clara de lo que es una alimentación saludable. La alimentación tiene que ser completa, ¿sí? Completa se refiere a que incluyamos todos los alimentos de cada grupo, ¿sí? Vamos a decir de frutas, de verduras, de cereales y granos, de origen animal, etcétera. Tiene que ser suficiente, ¿sí? Suficiente se refiere a que no consumamos más de lo que nuestro organismo necesita. Que sea equilibrada se refiere a que cuando elijamos de los grupos de alimento, obviamente pues no elijamos más de uno que de otro, ¿no? Olvidándonos a lo mejor de las verduras, me comí media calabacita, pero ya sentí que comí muchas verduras, pero estamos entrándole a lo mejor al arroz, a los carbohidratos más de lo debido, entonces no hay un equilibrio. También tiene que ser variada. Muchas veces pensamos que estamos comiendo saludable, pero bueno, es que yo diario me desayuno una manzana. Bueno, ¿y qué más comes de frutas? No, pues a veces como uvas o alguna otra, pero normalmente una manzana. No tenemos ahí una variedad en nuestra alimentación, porque obviamente cada alimento nos proporciona diferentes nutrientes, por eso es la importancia de tener variedad en nuestra alimentación. Otra también muy importante es que sea inocua. ¿Y qué entendemos por inocua? Que no haga daño. En pediatría, sí. los mismos términos se le agregaba bacteriológicamente pura, quiere decir, pues es exactamente lo mismo, que no nos vaya a generar una infección o algún trastorno de otro tipo, ¿no? Exactamente. Sí. Y eso es muy importante porque de ahí también estamos hablando de una alimentación saludable, de lo contrario no lo sería, ¿verdad? Como a veces acostumbramos a elegir alimentos de la calle que pues realmente están contaminados, no sabemos si están desinfectados, entonces ahí ya no podemos hablar de una alimentación saludable. Me río porque
en los tacos de las esquinas. Son muy ricos. Pues pero... es que ese es el problema. Sí. Sí hay una serie de normas Sí, claro. de sanidad en la cual debe de haber para la gente que prepara alimentos, que tienen que tener pues un lavado de agua de manos con más frecuencia, tienen que tener resultados de exámenes de faringe, de uñas, cortar las uñas, una serie de contextos que pues la verdad es que en muchos lugares no se llevan a cabo eso. No se llevan. Sí. Tristemente, pero es verdad. Y bueno, luego vienen los problemas de salud, ¿no? Sí, con aumentos de tifoideas y de cosas como sí, pero la verdad es que yo creo que vamos generando anticuerpos también en ese proceso. Sí, es verdad, generamos anticuerpos. Yo creo que a eso nos atenemos, entonces decimos, bueno, no me hizo daño, vamos otra vez a los taquitos, ¿verdad? Así es. Sí, y el chile, que es como parte tan fundamental de nuestra alimentación, ¿qué tanto puede generar problemas que sepas? Pues realmente no, mire, yo asistí a un congreso del Hospital Civil y precisamente se tocó ese tema, donde pues no hubo una conclusión de que el chile hiciera daño o no hiciera daño, vamos a decir en problemas de gastritis, pero yo creo que esa tolerancia de la persona, o sea, sí. el chile es una verdura. Sí, si estamos hablando de chile morrón, hasta nos aporta también vitamina C y otros nutrientes. Sí. Yo creo que esa tolerancia de la persona, si la persona lo tolera, le gusta, pues puede consumirlo, pero pues como todo en moderación. Daño, pues la verdad es que yo tengo amigos que comen muchísimo chile. Yo digo, bueno, yo como bastante. Sí. Y recuerdo que cuando vivía en Colombia, la gente me pregunta, ¿y pica? Le dije, pues no, es que es muy difícil, no. Es muy difícil que le pregunten a un mexicano si pica un chile, porque o personas de otros, porque es muy diferente la tolerancia tal como lo estabas mencionando. Claro. Y una torta ahogada, por ejemplo, que tiene, ¿qué tan nutritivo, qué tan saludable es comerse una torta ahogada? Yo creo que no hay que tenerle miedo a la comida. Sí, podemos comernos una torta, pero todo es considerando la cantidad. Sí, bueno, pues estamos hablando de que es un alimento que lo consumimos de vez en cuando, pues no hay problema, ¿no? Ahora me voy a comer una torta ahogada, pero aparte de una torta ahogada, pues voy a comer un plato de fruta o antes de, pues puede consumirla, no hay ningún problema. El problema aquí es cuando la alimentación no es saludable y esto es constante, ¿no? Estamos con malos hábitos alimenticios constantemente, entonces ahí es cuando ya vienen los problemas. Yo quiero hacerte otra pregunta, sí, doctor, porque está sumamente interesante sí. todo esto. Cuando la alimentación es en los niños, normalmente en los niños pues hay una cercanía de ver cómo están comiendo, sobre todo en los niños muy pequeñitos. Ahora, la dinámica de la vida en nuestro país ha llevado a tener la necesidad de dejarlos en manos de otras personas, como son las guarderías. Uh-huh. Mientras al entrar la mujer en el rango laboral que ahora tiene, que es tan importante y tan participativo, entonces el hecho de ser madre y muchas veces también que trabaja no le ha permitido tener el espacio para hacer las dos cosas, pues porque no se puede partir en dos, entonces tiene que tener esa colaboración tan importante como son las guarderías. Sí. Hubo en alguna ocasión lo que se llamó el síndrome de guardería, que era cuando las mamás los fines de semana llamaban y decían, doctor, mi hijo no quiere comer, pero es porque era como una acción como de que estaban reclamando de que los dejaban ahí y estaban en manos de otras personas comiendo y luego en manos de otras, entonces había como esa situación también de confusión. Claro. De parte de los niños. Cuando ya entran a la escuela, pues a veces es un poquito más fácil porque llevan pues que la manzana o el pedacito de pan o cuando se puede, uh-huh. Cuando llevan el refrigerio. Y ahorita se me viene a la memoria algo que normalmente no hacemos en lo que es la relación a la alimentación saludable.
¿cuántas comidas debemos de tener en el día? Muy buena pregunta. Deben de ser 5 comidas. Cuando menos. Cuando menos, exactamente. Sí. Pero quiero aclarar algo. Esas 5 comidas, bueno, son 3 principales y 2 de ellas le llamamos refrigerio colación. ¿Sí? Sí. Hay que también considerar que no es una comida basta el refrigerio, ¿sí? Sino que es vamos a decir, un bocadillo puede ser una fruta, puede ser una porción de cacahuates, que es una cucharadita de cacahuates, ¿no? La porción. No vamos a decir otra vez nos vamos a sentar a comer con nuestro platillo vasto y empezamos de nuevo, ¿sí? Entonces hay que considerar eso. Es la oportunidad que tenemos también entre las comidas más fuertes, ¿sí? De comer otros alimentos, ¿sí? Y tener más variedad en nuestra alimentación de todo el día. Porque muchas veces dicen, bueno, pues mi colación y me voy a comer otra torta ahogada y entonces me como un pan y bueno, aquí ya empezamos a comer diferente, ¿no? Nos estamos saliendo dentro de las recomendaciones nutricionales para llevar una alimentación saludable, pero sí se deben de ser 5 por lo menos. Sí, vamos ahorita viendo con los niños, porque sí. Con los niños normalmente cuando van a la escuela, cuando van al jardín, cuando se puede, pues también sí. Casi siempre llevan un apoyo para tener la merienda, el desayuno, lo que es el almuerzo, pues es desayuno, merienda, desayuno, luego son 5. Sí. Desayuno, ¿qué es el que sigue? La colación matutina. La colación, y luego la comida. La comida, y en la tarde. Colación vespertina y su cena. Yo lo recordaba de otra forma el nombre, bueno, pues, pero al final de cuentas sí. Es eso el punto. En Colombia curiosamente se dice las 11. ¿Las 11? Sí, las 11, pues es como a las 11 la que hay que tomar eso. Pero hay un punto muy claro, porque cuando está uno joven, ya fuimos hablando de que en la escuela los niños les dan algo para comer, y si no, los colegios que son de la Secretaría de Educación o los jardines infantiles, sí les da el desarrollo integral de la familia, sí tienen un proceso en que les dan algo de alimentación a los niños, o sea, llevando todo ese proceso. Cuando ya los muchachos entran en la edad de adolescentes, se pierde por completo todo eso. Y entonces se pasan horas y horas y horas sin comer, y después viene una descompensación, y es ahí también desde ese punto de vista de una mala alimentación que trae como consecuencias posteriores. ¿Por qué la razón de los 5 alimentos? ¿Cuál es la razón de los 5 alimentos? Bueno, la razón de los 5 alimentos, primeramente, no debemos de dejar periodos prolongados sin alimentación. Después nos trae también complicaciones, gastritis, y mismo a temprana edad. Sí, hay niños que desayunan a las 8 de la mañana y no comen hasta que regresan a casa a las 3 de la tarde, el estrés de que tuvieron examen, y aún chiquitos, estaba oyendo un programa el otro día en la radio, estaba un gastroenterólogo hablando sobre este caso de cómo se presentan pues problemas muy serios a muy temprana edad ya en niños, ¿no? Por estos factores. Entonces, bueno, esa es una. Otra, nos ayuda a tener un peso saludable. Mucha gente pensaría que porque como 5 veces voy a subir de peso, ¿no? Mientras estés comiendo saludable, no hay ningún problema, al contrario, mantiene tu metabolismo más acelerado, ¿sí? Entonces, si eres activo también, estás teniendo energía, no hay esas fatigas, esos cansancios, entonces tiene muchos beneficios. Yo quisiera agregar algo que me parece que es muy importante. Sí. Para el desarrollo de una alimentación se genera el funcionamiento de varios órganos. Así es. Del estómago, de los intestinos, del hígado, de la vesícula biliar, de todo, del páncreas, de todo. O sea, eso es toda una dinámica muy interesante, y es como si no le pudiéramos poner gasolina a un automóvil para caminar. Así es. Cuando pasa mucho tiempo, o se puede calentar el automóvil si no le ponemos agua, o si no le ponemos todo lo demás, y puede generar un desastroso futuro para la gente. Claro. Cuando está uno joven no le interesa, y los muchachos no comen.
No, porque ¿por qué traen su vida en otro mundo? Y después hay problemas con eso. Así es, porque pues realmente ahora sí que la alimentación es nuestro combustible, ¿no? Sí. Como usted lo ha dicho, y sobre todo cuando estamos en esa edad que pues requerimos de mucha concentración, cuando estamos en la escuela y cuando, por ejemplo, hay falta de glucosa por alimento, pues ahí empezamos a tener también complicaciones, ¿no? No hay esa concentración que se requiere, hay fatiga, y pues como usted dice, a los muchachos de esa edad no les importa, pero hasta que empiezan a tener problemas es cuando… Sí. Frente a este panorama complicado por las edades y todo, ¿quién debe de consultar a un nutriólogo, una nutrióloga como usted? Yo creo, mire, como en todos es la prevención, o sea, yo insisto pues a mis pacientes, no necesitas tener sobrepeso u obesidad, ¿sí? Si realmente, vamos a decir, obtener una valoración, aunque la persona esté saludable, pero si no tiene bien claro las nociones de lo que es una alimentación saludable, pues cualquier persona podemos acudir con un nutriólogo, ¿sí? Aunque sea por una primera vez, para saber cómo son nuestros hábitos alimenticios. Obtener información nunca está de más, enriquecerla mucho mejor todavía, y bueno, pues ya ahí ya podemos tener un panorama, bueno, si requiere un tratamiento, no, voy bien, estoy haciendo las cosas bien. Yo les recomendaría que como chequeo cualquier persona puede consultar a un nutriólogo, ¿sí? Y con mayor razón aquellas personas que ya tienen algún padecimiento como pues obesidad o sobrepeso, que es el tema del que estamos hablando y es pues muy crítico, ¿no? Entonces yo se lo recomendaría a todas las personas. Pues Ireri, ha sido verdaderamente interesante tener esta plática. Aquí va a aparecer los teléfonos tuyos y la dirección para que se puedan comunicar. Yo creo que la dinámica de la vida diaria nos lleva a no ponerle atención a estas cosas, pero creo que fundamentalmente tenemos que pensar en uno mismo en relación a esto y ponerle un poquito de atención a esas cosas. Si no comemos adecuadamente, nuestro futuro también se va a ver muy complicado. Así es, y nada más quisiera agregar un poquito, doctor, que pues bueno, pues para fortalecer esta cultura nutricional, yo creo que tenemos que iniciar desde el nacimiento. Así es. ¿Sí? Promoviendo la lactancia y pues de ahí continuar en nuestra vida para tener una buena alimentación y una buena calidad de vida sobre todo, ¿verdad? Pues sí. Pues espero que en otra oportunidad nos puedas acompañar, porque esto de la alimentación es verdaderamente importante. Creo que es un tema que se debe de estar picando piedra con esto para que la gente tenga una mejor vida. La alimentación es fundamental para esto. Claro. Te agradezco que nos hayas acompañado. Vamos a tener seguramente foros sobre este tipo de cosas, que ya lo hemos tenido en unos programas anteriores, pero creo que ahora está de más actualidad, tomando en cuenta toda la información tan terrible que es en la sociedad en México, tomando en cuenta tanta persona que tiene ese problema. Pues doy las gracias porque nos puedan estar atendiendo a este programa, que creo que ha sido de muchísima utilidad, y nos veremos la próxima semana.